La palabra del Señor. Amén. Bueno, hemos estado hablando de mayordomía, ¿verdad? Y hay algo que sí que tenemos que aprender a administrar. ¿Qué creen ustedes que es? Según lo que acabamos de leer. La lengua. Es un regalo de Dios, pero hay que administrarla bien. Y nos da risa, pero el apóstol, hombre de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, se sintió inquieto a dedicar un capítulo entero para hablarnos de la lengua. Un capítulo entero. Quiere decir que tiene relevancia, tiene importancia la manera o el uso que nosotros le damos a nuestras palabras o a la manera como hablamos. En esta ocasión el apóstol Santiago se refiere a la lengua en particular. Y quiero leerles cómo nos relata este fragmento, esta porción de la palabra, la traducción al lenguaje actual. Ahí en el capítulo 3, a partir del versículo 3, dice: al caballo podemos dominarlo y hacer que nos obedezca si le ponemos un freno en la boca. Algo parecido pasa con los barcos. Por grande que sea un barco y por fuerte que sean los vientos que lo empujan, el navegante puede controlarlo con un timón muy pequeño. Y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. Y sigue diciendo el versículo 7, podemos dominar toda clase de animales salvajes, de aves, serpientes y animales del mar. Pero no hemos, y mire que el apóstol Santiago se incluye ahí, porque este es un aspecto, hermano, que tenemos que empezar siendo sinceros. Todos luchamos en algún momento de nuestra vida o en algún momento del día o de la semana. Todos luchamos para tratar de controlar lo que sale a través de nuestra boca, por medio de nuestra lengua. Y él dice, no hemos podido controlar nuestra lengua, ni evitar decir palabras que dañen. Y dice, la lengua parece un animal salvaje que nadie puede dominar y que está llena de, miren la expresión, de veneno mortal. Son las palabras del apóstol Santiago. Alguien dijo en alguna ocasión, hay muchas cosas que son abiertas por error, pero ninguna tanto como la boca. ¿Está usted de acuerdo? En algún momento hemos dicho algo y luego decimos, la embarré. No lo hubiera dicho. O lo dije mal. No expresé lo que realmente tenía que expresar. Por eso la palabra de Dios está
Hermano, podríamos dedicar un mes entero a hablar sobre lo que la Biblia nos enseña de la manera como hablamos, de las palabras. Pero vamos a tratar de resumir, porque la escritura está llena de consejos para que podamos ser sabios a la hora de hablar, pensar antes de poder hablar, saber identificar cuándo es prudente hablar o no hablar. Vamos a leer Efesios capítulo 4, versículo 29. Efesios 4, 29. Miren lo que dice el apóstol. Ninguna palabra corrompida salga ¿de dónde? De vuestra boca. Bueno, ahí creo que Dios va trabajando, ¿no? Con aquellos que estuvieron gran parte de su vida en el mundo y añadieron a su vocabulario cotidiano un montón de expresiones que a veces no son como las más correctas. Dios va obrando y transformando ese corazón, porque uno a veces escucha, se salen como expresiones, ¿no? Pero hay que tener presente eso, porque la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Yo recuerdo mucho a mi abuelo, de cariño, Nonito, allá en la ciudad donde somos nosotros en Colombia, le decimos así, Nonito. Él fue pastor muchos años y yo recuerdo una imagen de él en algún momento golpeándose en un dedo y golpeándose, y en ese momento decir aleluya, y expresiones que otro quizás diría, póngale ahí el, ¿qué diría usted, no? ¿Qué dice usted cuando se golpea el dedo pequeño del pie? ¿Qué sale de su boca? Bueno, hay unos que dicen, hay poder. Bueno, por lo menos, sí. Pero hay otros que de pronto el viejo hombre que está ahí interno, en ese momento de dolor, se le sale otra cosa. Bueno, la Biblia dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y el apóstol nos recuerda: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y en vez de decir palabras corruptas o corrompidas, nos aconseja: ustedes son cristianos, ustedes ahora son una fuente de vida, de ustedes debe salir la que sea buena. Entonces, mire, hermano, que aquí hay un filtro para que nosotros sepamos cuándo deberíamos hablar o no. Usted puede pasar lo que tiene que decir por este filtro. Primero, es bueno para la necesaria edificación, es decir, lo que usted va a decir contribuye a la edificación de esa persona, a la edificación del que escucha su mensaje, a la edificación de su hermano, de su hermana, de los que le rodean. Es buena para la necesaria edificación, porque ese debería ser el fin de las palabras con que nosotros nos expresamos. A fin de que, mire el propósito, a fin de dar gracia a los oyentes. De lo que decimos edifica, da gracia a los que oyen. No, definitivamente no pasó. Entonces yo creo
que deberíamos en ese momento hacer uso de la mayordomía de nuestra boca. ¿Y qué hacer? Cerrar. ¿Fácil es? No, porque el apóstol Santiago, siendo apóstol, está reconociendo, no hemos podido domarla, pero para eso necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Proverbios 18:21 dice, en la lengua hay poder de vida y muerte. Quienes la aman comerán de su fruto. Esta versión dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de su fruto. Vamos a leer también Proverbios 15:4. Porque la lengua sirve como un instrumento para hacer crecer el amor, pero también sirve como un instrumento para hacer crecer el odio. Dice el proverbista, la lengua apacible, ¿qué es? Es árbol de vida, mas la perversidad de ella, es decir, ¿de quién? De la lengua. Mas la perversidad de la lengua es que quebrantamiento de espíritu. Nosotros como buenos mayordomos debemos procurar que nuestra lengua sea pasible para que se convierta en ese árbol de vida. Proverbios 12:18. Hay hombres, ya sabemos que aquí van incluidos todos los seres humanos. Hay hombres cuyas palabras son como qué. ¿Ha recibido usted alguna vez un golpe de espada? Yo no, gracias a Dios, porque si no, pero de pronto aquí alguno ha recibido un cuchillazo o algo. Porque eso, un golpe de espada, ¿qué es? Una puñalada, ¿sí? Podríamos decirlo. Hay hombres cuyas palabras son como puñaladas. Uy, yo gracias a Dios nunca he recibido, hermano, una puñalada, pero sé que hay hermanos que tuvieron su mundo y eso tienen cicatrices No, Dios mío, gracias a Dios por eso. Ah, sí, y que gracias a Dios están aquí porque pudieran no estar aquí para contarlo. Bueno, si usted ha recibido una puñalada, resulta que hay palabras que son como eso. Hay palabras que son como puñaladas. Y una puñalada lo deja a uno herido por un buen tiempo. No hablo con experiencia, pero los que la han recibido, pues te dirá que sí. Eso no es simplemente, listo, ya me salió el cuchillo y listo. No, sale, pero quedó una herida. Y a veces el cuchillo está infectado. Si era por ahí de un ñero, uno no sabe eso que tenía. Eso queda infectado. Y la recuperación tarda más. Pues hermanos, la palabra de Dios dice que nuestras palabras pueden ser como ese puñal, como ese cuchillo, como esa espada. Puede que no golpeemos, pero una palabra, hermano. Ahora pensemos, ¿alguna vez a usted lo han apuñalado con una palabra? ¿Cierto que sí? Eso duele. Esa palabra que parece, pero viene con un sarcasmo, con una intención que uno hace como así. ¡Ah! Dolió. Y de verdad duele y genera rencor, genera resentimiento.
genera dolor. Por eso fíjese la importancia de ser buenos administradores de nuestra boca. Que Dios nos ayude y nos guarde a no dar esas puñaladas con nuestras palabras o con nuestra boca. Podemos utilizar la lengua, hermanos, para levantar calumnia, murmuración, chisme. Miren lo que dice Proverbios 11, versículo 13. Proverbios 11, versículo 13. El que anda en chismes, ¿qué hace? Descubre. Entonces, podríamos definir el chisme como contar los secretos de otro. Abro paréntesis. Sean ciertos o sean falsos. Porque a veces nos escudamos en el hecho de que las cosas son ciertas y creemos que eso nos da aval o nos da justificación o nos da derecho para ir a contar las cosas de los demás, y no es así. Chismear es contar los secretos de otros, sean ciertos o sean falsos. ¿Sí? Entonces, hermanos, cuidémonos de los chismes. ¿Sí? Ahora, hay ciertas salvedades. Por ejemplo, cuando usted sabe algo que atienta con la vida de alguien, con la salud de alguien, en el contexto de la iglesia, usted sabe algo, usted se acerca a la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia. ¿Quién es? El pastor. O en su defecto se acerca a la esposa del pastor y usted transmite la información. Pero ojo, porque siempre habrá algo que nadie sabe, solo Dios, y son las intenciones con las que nosotros contamos las cosas. Ahí es donde usted y yo necesitamos estar muy cerca de Dios, muy conectados con el Espíritu Santo, para aprender a identificar cuándo yo cuento las cosas con una intención genuina, porque eso es algo que solamente Dios conoce. Nosotros como seres humanos, hermanos, nunca vamos a poder juzgar las intenciones de las personas. Eso queda reservado para Dios. O cuando se activa el don de discernimiento de espíritu. Pero a veces usted cree que tiene discernimiento de espíritu 24/7. Y entonces está juzgando las intenciones de las personas. Hermano, y eso es un área donde yo le recomiendo y le aconsejo que no deberíamos meternos. Porque el que puede escudriñar las intenciones del corazón es Dios. Ni siquiera yo como pastor le pido muchas veces al Señor, ayúdame a identificar la intención por la que este hermano me dijo tal cosa. Porque a veces puede ser cierto, pero la intención puede que no sea la correcta. Y eso solamente Dios lo conoce. Que Dios nos ayude, hermano, para aprender a identificar esto y para pedirle al Señor la sabiduría para ponerle sello a nuestra boca cuando tengamos que hacerlo. Dice la Biblia en Mateo 18:15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Esa sería como la primera instancia. Usted tiene duda de algo, usted tiene un pensamiento, usted quiere saber algo, acérquese directamente a la persona. Ojo, porque en esta versión dice repréndele.
Y ese repréndele en el contexto latino puede ser mal interpretado. No es repréndele del sentido como decimos, reprenda al diablo. Como, entonces usted va porque usted entiende que la Biblia dice, y usted va y reprende a su hermano y usted, mejor dicho, lo regaña y le... No, hermano, no se refiere a eso. Le dejo de tarea, busque otras versiones a ver qué otra palabra pone ahí. Pero no es atacar, no es golpear, no se trata de eso. Por eso, mis hermanos amados, Santiago 1:19 dice, todo hombre sea pronto ¿para qué? Y tardo ¿para qué? Tardo para hablar. Por esa razón el Señor nos dio 2 orejas y no 2 lenguas. Ay, gracias, Señor, porque no nos diste 2 lenguas. Usted imagínese el problema de esta sociedad si tuviéramos 2 lenguas y un solo oído. Pero el Señor nos dio 2 orejas para oír más que lo que hablamos. ¿Sí? Hablando en el sentido en este contexto cuando usamos mal nuestras palabras. Porque si lo que usted va a decir es de Dios, es palabra, edifica, póngale megáfono y que lo escuchen, ¿sí? Porque el silencio a veces también hace mucho daño. Hay que decir las cosas buenas. Santiago 3, versículo 2. Mire lo que dice el apóstol. Santiago capítulo 3, versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. ¿Cuántos dicen amén? Está hablando en el contexto de la lengua. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Se lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Mire qué interesante esto. Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Mire la pregunta que hace el apóstol Santiago en esta versión. O sea, ¿quién es ese varón perfecto? ¿Quién es esa persona madura? Dice, solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. Quiere decir que una señal de nuestra madurez cristiana, nuestra madurez espiritual, hermano, ¿sabe cuál es? Cuando aprendemos a controlar nuestras palabras. Mire que esto va en contra de a veces la percepción que tenemos de un cristiano maduro. Oh, el que predica bueno, el que canta bueno, el que se pone su buen traje, su buena corbata. Sí, esas cosas las hacemos porque las hacen los cristianos. Pero el concepto de Santiago de persona madura va mucho más allá. Él dice, es una persona madura quien aprende, quien es capaz de dominar su lengua. ¿Cuántos quieren ser maduros en Cristo? Anhelamos alcanzar la madurez. Por eso, para alcanzar esa madurez necesitamos decirle al Señor, como aquella mujer, ayúdame, Dios mío, a poder controlar mi lengua. ¿Ha escuchado el video? Eso le dio vuelta al mundo. Pero es verdad, ¿sí? Proverbios 13:3. Proverbios capítulo 13, versículo 3.
Vea tanta sabiduría, hermano, que hay en la palabra de Dios. El que guarda su boca, ¿qué hace? Guarda su alma. Eso trasciende a lo espiritual. O sea que vale la pena que en algún momento de nuestra vida, hermano, mordamos. Y usted se quede con las ganas de lo que tenía que decir. Y luego allá en la intimidad con Dios te le diga: gracias, Señor. Guardé mi boca, guardé mi alma. No solamente la mía, quizás el alma o el corazón de alguien más. ¿Sabe, hermano, cuántas personas dejan de asistir a las congregaciones por una boca que se abrió en un momento que no tenía que abrirse? Ay, y si Dios nos mostrara en una pantalla, hermano, eso, Dios mío, tendríamos que dolernos en el corazón. Que hay otras que sí son como de cristal, porque eso también hay que reconocerlo. El que no quiere venir busca cualquier excusa. Pero yo como pastor también sé que a veces pecamos de imprudentes y abrimos nuestra boca, usamos nuestra lengua en un momento que no se tenía que hacer. Una pregunta que no se tenía que hacer. Un comentario que no se tenía que hacer. Una afirmación que no se tenía que hacer. Se podría haber controlado si fuésemos mejores administradores de nuestras palabras. Proverbios 10, versículo 19, dice la escritura: en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios. Mira, hermano, cómo la Biblia nos habla de estas expresiones: refrenar, guardar, controlar, domar, dominar. Todas implican un acto consciente, un acto de la voluntad. Por eso tenemos que tener cuidado, porque a veces estamos muy acostumbrados a decir: yo digo lo que pienso. Pero no todo lo que pensamos es bueno. Por eso no todo lo que pensamos se puede decir. No siempre. Debemos no decir todo lo que pensamos, sino pensar todo lo que decimos. Ahora no es fácil, porque el mismo apóstol dijo: no hemos podido, pero aquí estamos para que el Señor nos ayude. Amén. Nuestra lengua demuestra la calidad de nuestro corazón. Santiago 1:26. Santiago capítulo 1, versículo 26. Santiago 1:26. Mire estas palabras. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. Se lo leo en palabras más comprensibles. Traducción al lenguaje actual. Dice: si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se engaña a sí mismo y de nada le sirve tanta religiosidad. Vea, hermano, esta es una palabra de esas que debemos, no diga: uy, para el hermano, no.
Diga, para mí, para mí. Porque esto es para todos. Dios nos guarde, hermano. Porque quiere decir que Santiago percibía que podemos llegar a cometer el peligro de volvernos religiosos. ¿Cómo así? Es decir, hacemos las cosas que hace un cristiano sin prestarle atención a lo interno, a nuestro interior, a nuestro corazón. O sea, vestirnos bien, llegar temprano al culto, porque eso lo puede hacer un cristiano. Participar del servicio de la iglesia, diezmar, ofrendar, predicar, cocinar, servir. Todas esas cosas las puede hacer usted, pero se pueden convertir en una religión cuando carece de un fundamento interno, de donde Dios ha transformado su corazón. Y entonces el apóstol dice, si alguien se cree muy santo y no cuida sus palabras, se está engañando a sí mismo. Y de nada le sirve tanta religiosidad. Oiga, hermano, esta es una palabra muy profunda. Dios nos ayude a prestarle atención a nuestras palabras, a nuestra boca. Porque no se trata a veces de decir groserías, sino las cosas mismas que decimos, que expresamos de mi hermano, de mi hermana, a veces con ligereza. Hermano, y créame que en el ejercicio pastoral uno se da cuenta a veces que uno habla a veces tan rápido de ciertas cosas que desconoce. A veces yo conozco situaciones que no las conoce nadie, porque los hermanos, las ovejas confían en el pastor, en su esposa, en la familia pastoral, les confían situaciones. Y uno sabe muchas cosas que no se están divulgando por ahí entre el pueblo, están ahí para ellos y para el pastor, para llevarlo en oración, porque hay que guardar a la persona, permitirle restaurarse, permitirle crecer. Y a veces uno sabe algunas situaciones y de pronto uno escucha a otro hermano que no sabe porque ignora. Y como ignora y no sabe, habla con prontitud, con ligereza, y uno por dentro uno dice, ay Dios, si el hermano supiera por qué el otro hizo eso, por qué el otro le pasó eso. Pero como uno guarda a la otra persona, pues uno quizás lo deja. De pronto uno da un consejo, hermano, no hable tan pronto porque usted no conoce. Pero hermano, que Dios nos guarde, porque esa es una tendencia innata. Eso hace parte de nuestra naturaleza caída. Hablar sin conocer. Por eso, hermano, el patriarca Job llegó a decir en el capítulo 27, y yo quisiera que usted tome estos dos versículos y si es posible los pueda memorizar, guardarlos para usted, para su vida. Job 27:4. Mire el compromiso de Job, el patriarca. Él dijo, mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Es una decisión personal. Si usted quiere ser un buen mayordomo de su boca, de su lengua, esto tiene que estar presente. Mis labios no hablarán iniquidad, ni mi lengua pronunciará engaño. Y de pronto hay alguien aquí que dice, me cuesta, me cuesta, pastor. Difícil para mí, no sé por qué, pero debe haber algo ahí, pero
lo hago. Bueno, encuentro este otro texto hermoso de la palabra del Señor. Salmo 141, versículo 3. Porque Dios sabe que nos cuesta. Porque es algo innato, es una tendencia innata. Pero tenemos al Dios que transforma, que nos enseña, que nos educa, que nos edifica. Y mire cómo llegó a decir el salmista, reconociendo esa necesidad. Uy, hay cosas que yo digo y no debería decirlas. Y a veces quiero hablar sin conocer y juzgar a mi hermano a la ligera, o engañar o mentir. Reconociendo esa necesidad, el salmista eleva una oración y dice: pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Mire, hermano, que hay cosas por las que nosotros podemos orar que va mucho más allá de pedirle un buen empleo a Dios, pedirle salud, pedirle prosperidad. Mire qué bonita oración. Señor, ponle guarda, ponle candado, ponle cerrojo a mi boca cuando mi corazón enardezca y yo quiera abrirlo para hacer daño, para mentir, para ser sarcástico, para ofender, para expresar lo malo que hay en mí. Señor, ponle un seguro, ponle guardaespaldas, ponle guarda ahí a la puerta de mis labios. Guárdame, Señor, de usar mal mis palabras, porque yo sé que eso me va a acarrear consecuencias, va a traer dolor. Pero el salmista dijo: Señor, guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Porque para eso, hermanos, sirve el Espíritu Santo. Ahí en esos momentos de ira, de rencor, de resentimiento, de frustración, ahí es donde más necesitamos la compañía del Espíritu Santo. Ahí es donde se manifiesta. Que nos dé el Señor dominio propio para refrenar, para retener. Usted tiene que ir al baño, echarse agua fría. Pues hágalo. O doblar su rodilla. Lo hace. Pero Dios lo habrá guardado de algo. De dar una puñalada o de sembrar cizaña, rencor, resentimiento. O hermano, dañar el proceso de Dios con la salvación de alguien. Dios nos guarde de llegar a usar una palabra que se convierta en un impedimento para que alguien se acerque a Dios. Y si lo hemos hecho, que podamos tener la humildad para reconocer, pedir perdón y cambiar. ¿Por qué no se ubican en sus pies? Y vamos a orar. ¿Y por qué no le decimos al Señor como le dijo el salmista? Señor, pon guarda en mi boca. Cada uno aquí, hermanos, sabemos en qué área quizás estamos fallando. Porque todos aquí fallamos en esto. Pero qué tal si le decimos al Señor: Señor, ayúdame. Necesito tu espíritu, ese aspecto del fruto de tu espíritu, el dominio propio para callar cuando tenga que callar, para no estar hablando mal de mi hermano, de mi hermana, para no juzgar con tanta ligereza, para no herir con sarcasmo, con palabras.
con afirmaciones que no tienen fundamento. ¿Por qué no cierras tus ojos y hablas con Dios? Dile, Señor, ayúdame. Yo quiero ser un buen